medicina y que tu medicina sean los alimentos. Pero, ¿podemos aplicar esta frase al huevo? Esto es muy polémico y hoy vas a enterarte de todo. ¿Los huevos son saludables realmente? ¿Cuál es mejor? ¿El blanco? ¿El marrón? Personas con problemas del corazón, diabetes, colesterol, ¿pueden comer huevo? ¿Es mejor comerlo hervido, crudo o frito? ¿Cuántos huevos podemos comer por día? En este video debatiremos juntos las ventajas, desventajas y principales mitos sobre este alimento. ¿Qué ocurre en tu cuerpo si comes huevo todos los días? ¿Qué enfermedades puede ayudar a combatir? Pero también veremos los riesgos de comerlo y los cuidados que debes tener. Entonces, ¿el huevo es nutritivo sí o no? Bueno, la respuesta es sí, lo es. Pero al igual que cualquier otro alimento, depende de cómo y cuántos consumas por día. Pero fíjate qué importante, un huevo puede ser más nutritivo que otro, dependiendo de cómo fue criada y alimentada la gallina que lo pone. Enseguida te cuento más detalles de esto, sobre todo para que sepas cómo elegirlo en el mercado. Un huevo contiene aproximadamente entre 70 y 80 calorías. 76% está en la yema, el resto está en la clara. Estas calorías son menos de lo que tiene una banana promedio. Pero recuerda, no debes contar las calorías, sino hacer que cada caloría valga la pena. También contiene vitaminas A, B5, B6, B12, ácido fólico, vitamina E, K, D, entre otras. Minerales muy importantes como zinc, selenio, fósforo, calcio. Ahora, cada huevo que consumes tiene 6 gramos de proteína de muy alta calidad. Y otra cosa muy polémica, pero al mismo tiempo muy importante, 5 gramos de grasas saludables, fundamentales para tu organismo. Ya te lo voy a contar. Además, contiene antioxidantes. La mayor cantidad de proteínas está en la clara. El resto de los nutrientes están en su mayoría en la yema, y de aquí la importancia de consumir el huevo entero. Pero atención, hay muchos tipos de huevos con algunas ventajas. ¿Y cuál es mejor? Enseguida te voy a contar si el marrón o blanco es más nutritivo. Pero fíjate qué importante, dependiendo de cómo se cría la gallina, es decir, si ella anda libre en la naturaleza o si ella está enjaulada, encorralada, y también dependiendo de cómo se la alimente, existen estos tipos de huevo. Primero tenemos los comunes, también llamados convencionales. Son los que encontrás en todos los supermercados, pueden ser marrones, blancos. Las gallinas que ponen estos huevos suelen ser alimentadas con granos comunes, a veces suplementadas con vitaminas, minerales, pero no andan sueltas. Son las famosas gallinas de corral y muchas veces están enjauladas. Después tenemos los huevos orgánicos. En este caso, las gallinas no son tratadas con hormonas y reciben alimentos libres de pesticidas y fertilizantes sintéticos. Además, en general las gallinas andan libres. Sus huevos pueden tener ligeramente más cantidad de grasas saludables cuando se los compara con los huevos comunes. ¿Será que son mejores estos huevos? Ya te lo voy a contar. Otro tipo muy interesante, huevos de pastoreo. Aquí, las gallinas andan libres en áreas abiertas, es decir, no están encorraladas, enjauladas. Ellas comen plantas e insectos, su alimento natural, pero también reciben granos u otro tipo de alimento comercial. Y también tenemos los huevos enriquecidos con omega 3. En este caso, son alimentadas con comidas ricas en omega 3, como semillas de lino, chía. Hay otros tipos, pero estos son los más comunes. Bueno, Dr. Beyer, ¿cuál de estos huevos es mejor? Según los últimos estudios, los enriquecidos con omega 3 tienen una mejor proporción de esta grasa saludable cuando se lo compara con los huevos comunes. Estas grasas pueden ayudar a reducir la inflamación en nuestro organismo y también a protegernos de las enfermedades que más matan a las personas, como los ataques cardíacos. Pero no golpeemos el martillo todavía. ¿Será que son mejores realmente? Por otro lado, los huevos de pastoreo, cuyas gallinas andan libres, comen su alimento natural, podrían tener mayor cantidad de vitamina A, vitamina E, omega 3 y también vitamina D cuando se las compara con los huevos comunes. Por lo tanto, podrían ser más saludables. Y los orgánicos también pueden contener mayor cantidad de grasas saludables. Como puedes ver, la respuesta no es simple y aún faltan estudios para confirmar y comparar unos con otros. Lo que te recomiendo es que si tenés una alimentación saludable y otros hábitos antioxidantes y antiinflamatorios, consumir huevos de pastoreo
enriquecidos con omega 3 o huevos orgánicos podría tener alguna ventaja en comparación con los huevos comunes. Todas estas recomendaciones, además de ser buenas para tu cuerpo, pueden ser buenas para el planeta y causar menos sufrimiento animal. Ahora, ¿cuáles son los efectos en tu cuerpo de comer huevo todos los días? ¿Es verdad que aumenta el colesterol en sangre? Bueno, consumir 1 a 3 huevos por día no aumenta el colesterol en la mayoría de las personas. Antiguamente se creía que el huevo podría ser malo en estos casos por su alto contenido de grasas, colesterol, pero hoy en día con los avances de la ciencia se sabe que esto no es así. El huevo tiene grasas, pero estas son saludables, al igual que el aguacate, el aceite de oliva. Y en realidad, las comidas que más aumentan el colesterol son las que contienen grasas malas, saturadas, como por ejemplo las presentes en la comida chatarra, los embutidos, las comidas procesadas. Por otro lado, es verdad que hay algunas personas, una minoría de los casos, que son más sensibles a las comidas con colesterol, y comer este alimento podría aumentar sus valores en sangre. Entonces, si tienes algún problema crónico de salud, es muy importante que consultes siempre con tu médico y tu nutricionista. Una cuestión muy polémica: ¿comer huevo hace mal al corazón? Esto es falso. Antiguamente se creía esto. Hoy en día sabemos que comer huevo todos los días puede incluso cambiar el tipo de colesterol que circula en tu sangre. En palabras simples, el famoso colesterol malo o LDL puede ser un gran problema para nuestras arterias. Es este colesterol el que se pega a las paredes de tus arterias y las tapa. Consumir huevo cambia la forma de estas partículas, haciéndolas menos dañinas, menos propensas a que produzcan la aterosclerosis, la principal causa de ataques cardíacos. Además, el omega 3 que contienen los huevos puede ayudar a reducir la inflamación en tu organismo, lo cual puede ser muy bueno para todos tus órganos, incluyendo el corazón. Fíjate acá. ¿Tienes estos nódulos amarillos en la piel de tu cara, tus manos? Esto puede ser por aumento de los triglicéridos en sangre. Un estudio mostró que consumir 5 huevos por semana, sobre todo aquellos con mayor contenido de omega 3, puede reducir los triglicéridos en tu sangre entre 16 y 18%. Otro efecto del huevo: ayuda a adelgazar saludablemente por varios motivos. Primero, las proteínas que contiene puede causar un efecto de saciedad o de estómago lleno. Un estudio mostró que consumir huevos en el desayuno puede hacerte sentir satisfecho y hacerte comer menos calorías en las próximas 36 horas. Con el tiempo, esto puede ayudarte a reducir de peso. Además, por la poca cantidad de calorías que el huevo contiene, puede ser utilizado como un snack o un aperitivo saludable en cualquier momento del día. Por otro lado, el huevo ayuda a formar músculo durante la actividad física, aumenta la masa magra, lo cual acelera tu metabolismo. Ahora, ¿comer huevo hace mal a la diabetes? No, en realidad, consumir 1 a 2 huevos por día como parte de una alimentación saludable es seguro en la mayoría de las personas con diabetes e incluso puede ayudar a controlar esta enfermedad. Además, puede provocar los mismos efectos benéficos que en una persona sin diabetes, es decir, ayudar a reducir el colesterol, los triglicéridos, reducir de peso y proteger al corazón. Por otro lado, un paciente puede ser diferente del otro, hay que individualizar cada caso. Otro gran beneficio del huevo es que mejora la salud de tus ojos, ya que contiene antioxidantes muy importantes como la luteína y la zeaxantina. Estas sustancias ayudan a prevenir la ceguera, las cataratas. Además, el huevo contiene vitamina A, que también es muy importante para tus ojos. Comer por lo menos un huevo por día también ayuda a mejorar la salud de tu cerebro, de tus huesos y de tu sistema inmunológico. Entonces, ¿cuántos huevos puedo comer por día? Según los estudios, consumir entre 1 y 3 huevos por día es seguro y no trae efectos adversos en la mayoría de las personas. Más que esto, puede ser perjudicial en algunas personas más sensibles. De igual forma, siempre te recomendamos variar los colores de tu comida. Y sobre todo, si tienes enfermedades crónicas, consultar siempre con tu médico y tu nutricionista. Fíjense esto, qué importante, los principales mitos alrededor del huevo. ¿El huevo marrón es mejor que el blanco? Esto es falso, no hay diferencias nutricionales entre uno y otro, ya que los nutrientes que contiene no dependen del color de la cáscara, y sí de cómo fue criada y alimentada la gallina que lo pone. ¿Comer huevo crudo es mejor? Esto es falso, ya que cocinar el huevo hasta que quede firme es fundamental para reducir la transmisión de enfermedades, como por ejemplo la gastroenteritis por salmonela. Pero si usted desea comer el huevo con la yema menos firme o más líquida, asegúrese que el huevo esté pasteurizado previamente. Además, la proteína
proteína que contiene la clara del huevo se digiere y se absorbe mejor en nuestro intestino cuando se la cocina. El tiempo de cocción ideal de un huevo hervido o huevo duro es de 10 a 12 minutos. ¿Es mejor consumirlo frito o hervido? Bueno, siempre recomendamos evitar al máximo las comidas fritas, sobre todo para disminuir el consumo de calorías no saludables y los efectos negativos del aceite en exceso. Y tenemos un video explicándote más detalles sobre los aceites aquí. Los huevos fertilizados son más nutritivos. Esto es falso. No hay diferencias nutricionales entre los huevos fertilizados y los infértiles. La mayoría de los huevos vendidos en la actualidad son infértiles, ya que los gallos no se alojan con las gallinas ponedoras. Veamos ahora los efectos negativos de comer huevo. Comer más de 1 a 3 huevos por día puede causar flatulencia, malestar estomacal, distensión abdominal, náuseas, dolor de cabeza. Y les digo de 1 a 3 huevos o más porque algunas personas son más sensibles que otras. Recuerda que comer huevo crudo puede causar intoxicación y gastroenteritis grave. Pero resumiendo, el huevo es muy saludable, barato, completo, pero como todo hay que tener ciertos cuidados. Espero que el video te haya gustado y resultado informativo. Te pido algo muy importante, déjame tu comentario, debatamos junto esto. ¿Qué pensás? Déjame tu like y compartí este video con todos tus familiares. Un saludo muy grande desde nuestro rincón del mundo. Chau, chau.